Efesios capítulo 4. ¿Estamos? Bueno, si se han dado cuenta, he venido hablando de la gracia de Dios sobre nuestras vidas en los mensajes que he tenido la oportunidad de compartir. Pastor Juan Diego ha estado hablando de la alabanza y yo he estado hablando sobre la gracia del Señor. El mensaje de hoy se llama gracia abrumadora. Y escuchen, para entender la gracia de Dios tenemos también que entender la santidad de Dios, ¿sí o no? Para poder entender lo que es la gracia de Dios, tengo que entender la santidad de Dios. Así como para entender la santidad de Dios, pues también necesito conocer la gracia. Pero es imposible hablar de la gracia sin hablar de santidad. De hecho, cuando se habla de gracia sin hablar de santidad, pues se puede incurrir en el error que caen iglesias como esa iglesia que se llama Creciendo en Gracia, que donde no importa cómo usted viva, ya el Señor lo perdonó, no importa si usted vive una vida de pecado, usted ya es salvo, y bueno, en fin. Pero esos son, precisamente hoy quiero tocar un poco este tipo de argumentos para que podamos tener como un concepto muy claro, aunque en los discipulados hemos hablado de la santidad, hemos hablado de la gracia, pero quiero profundizar en un concepto que también hace muchos años hablé aquí en la iglesia, y es sobre la gracia y sobre lo que es la verdadera santidad del Señor. Mire, cuando nosotros hablamos de santidad, ¿qué es santidad? ¿Cómo podríamos definir la santidad de Dios? O la santidad, perdón, ¿cómo podemos definir la santidad de un cristiano? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Saben que en el conocimiento colectivo de la iglesia de Cristo en general, para el concepto colectivo, muchos cristianos piensan, la gran mayoría, que santidad es igual a perfección moral. Entonces, que una persona santa es una persona que es moralmente perfecta, que no comete errores. Cuando hablamos de una persona santa, hablamos de una persona que no peca, una persona que no comete errores, una persona que tiene un pensamiento muy puro, un comportamiento muy puro, un corazón muy puro. Pero cuando hablamos en esos términos de la santidad, pues yo creo que aquí nadie sería santo entonces, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿a quién esta semana no se le pasó un mal pensamiento por la cabeza? ¿A quién esta semana no se le pasó una mala intención, una intención equivocada, incorrecta? ¿Quién no se enojó contra alguien? ¿Quién no tuvo como un resentimiento? ¿Quién no pensó mal acerca de alguien esta semana? ¿A alguien le pasó eso? Porque si usted vivió eso, usted está en un nivel de santidad inalcanzable para muchos de nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de la santidad en términos de perfección moral, resulta imposible ser santo. Solamente hay alguien que tiene ese nivel de santidad, y es ¿quién? Dios. Solamente Dios tiene ese nivel de santidad que está basada en la perfección moral. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor, Efesios 4, versículo 11 al 13. Ojo a esto, hablando del ministerio de la iglesia. Y Dios y Jesucristo mismo, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, hablando de los 12 apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo dio esos ministerios, Jesucristo. ¿Con qué objetivo fueron dados estos ministerios a la iglesia? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, a fin de perfeccionarnos a nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, porque cada uno tiene una obra ministerial que realizar, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está diciendo el texto, se lo resumo, que Dios mismo estableció unos ministerios de la iglesia para que esos ministerios se encarguen de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para que la iglesia cumpla la obra del ministerio y para que la iglesia logre ser como Cristo, semejante a Cristo, un varón perfecto. Cristo es el prototipo, el modelo, el que la iglesia debe imitar. Pero note usted algo, a fin de perfeccionar a los santos, dice Pablo. La iglesia está establecida ¿para qué? Y los ministerios de la iglesia para perfeccionar a los santos. La palabra que se usa allí es la palabra catartismo, que significa reparar. Ese perfeccionar, ¿sabe de qué nos está hablando? Esa palabra significa reparar,
significa perfeccionar, significa remendar, significa poner en orden, significa capacitar o entrenar. Esa palabra tiene todos estos significados, es decir, a fin de entrenar a los santos, a fin de reparar a los santos. Me gusta mucho cómo suena esta traducción así: a fin de reparar a los santos, a fin de remendar a los santos. No sé si hace muchos años me gustó mucho usar ese eslogan, ¿no? Santos remendados. Los cristianos somos santos remendados, santos reparados. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Que los cristianos somos santos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, el texto es claro. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? Ahora, ¿cuál es el problema que tienen esos santos? Que están partidos y que necesitan ser reparados y que necesitan ser remendados. En pocas palabras, usted y yo somos santos remendados, santos partidos por dentro, santos imperfectos. Esa es la gran diferencia entre la santidad cristiana y la santidad de Dios, que la santidad cristiana es una santidad que está sobre vasijas quebradas, rotas, pero la santidad de Dios es una santidad perfecta en su moralidad, que está sobre un Dios perfecto, que nunca ha cometido ni cometerá pecados, y nunca se ha equivocado y nunca ha sido partido ni destruido por nada. En cambio, nosotros hemos sido dañados y destruidos por causa del pecado, y cuando llegamos a Cristo empezamos un proceso de ser remendados, de ser restaurados, de ser perfeccionados. Somos santos imperfectos que necesitan ser sanados. La Biblia nos revela que la función de los ministerios, como el que yo ejerzo, o como el que ejercen los maestros, o como bueno, hablando de maestros, ¿ya los niños fueron a sus clases? Sí. Recuerden que ya también tenemos habilitada la sala cuna. Mi esposa allí está con Juan Sebastián. Si alguien quiere llevar su bebé, ya la sala cuna también. Y poco a poco hemos ido como organizando allí los espacios, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿por qué decimos eso? Nuestra misión es remendar santos, nuestra misión es restaurar santos, porque cuando nosotros no entendemos eso, nosotros pensamos a veces como iglesia o como ministros que estamos frente a una congregación perfecta, y hay gente que tiene la idea de que llega a la iglesia y en la iglesia se va a encontrar con gente intachable, que le puede fiar a cualquiera y siempre le van a pagar, que no va a tener ningún problema con ninguno de los que hay en este lugar. Pero cuando empieza a vivir día a día la realidad, se da cuenta de que la realidad es otra. Y muchos se estrellan porque tienen una expectativa equivocada de la iglesia. Y como pastores y ministros, nosotros sí que necesitamos entender esto, que nuestra función es trabajar con gente imperfecta, que tal vez uno de los trabajos más duros que exista sobre la faz de la tierra es ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que estar expuesto a gente imperfecta, a gente que se resiente fácilmente, a gente que tal vez tú lo puedes tratar muy bien, pero con el tiempo te van a devolver mal. O sea, ¿por qué? Porque la naturaleza humana es una naturaleza esa naturaleza caída es casi que indomable, es una naturaleza muy agresiva, muy dañina. Entonces, cuando por ejemplo a mí como pastor me dicen: pastor, imagínate que te acordás de tal hermano. Y yo: sí, claro. Imagínate que ese hermano anda en esto, anda en aquello, anda en esto. Y yo digo: tremendo, porque como cristianos no deberíamos estar en esas cosas. Pero también digo: pero conociendo que somos santos imperfectos y que somos santos remendados, pues lo más probable es que a muchos en la iglesia van a pasar por situaciones así, por situaciones de desánimo, por situaciones donde se van a apartar del Señor, por situaciones donde se van a apartar de la iglesia, por peleas, por pleitos, por conflictos entre los hermanos, porque es que yo le di a este y nunca me devolvió ese CD que le presté, ni ese libro que le presté. Porque es que nosotros, hermano, somos gente imperfecta, somos santos quebrados por dentro. Así que necesitamos todos como iglesia tener un concepto correcto, y sobre todo nosotros los ministros, los líderes, los que trabajamos en la iglesia y servimos en la iglesia, sí que necesitamos saber que estamos trabajando con personas y que las personas son muy complicadas. Yo le hago una pregunta: ¿usted es complicado o no es complicado? Usted que se conoce a usted mismo, ¿usted es complicado o no? Somos complicadísimos. Yo soy muy complicado en muchas cosas. Yo no sé cómo me aguanta mi esposa. Porque es que somos llenos de detalles, de cosas, y nos complicamos.
Y uno como que entre más viejito se vuelve más complicado de pone, ¿no? Estamos llenos de situaciones conflictivas por dentro. Ahora, eso no nos da licencia para pecar, pero sí nos ayuda a nosotros a comprender los pecados de los demás, a poder tener gracia. Por eso le digo que es imposible hablar de gracia sin tener un concepto correcto de lo que es la verdadera santidad. Porque tristemente el concepto que la iglesia de Jesús tiene de santidad, en lugar de ayudar a formar santos, los que hace es de formarlos. ¿Sabe qué hace el concepto que tenemos de perfección moral? En lugar de formar santos, ¿sabe qué forma? Morrongos. Morrongos. ¿Y cómo es un morrongo? Un morrongo es el que tiene carita de oveja, el que usted lo ve y dice: ay, qué angelito. Ay, pero vaya y conózcalo. Vaya, vea lo que hace en lo secreto. Y yo conozco muchas iglesias, hay las iglesias normalmente que son muy legalistas, ¿no? Con el tema del pecado, y ese está en pecado, y ese está en pecado, y este está en pecado, y todo el mundo normalmente están llenas de morrongos, porque son iglesias que basan la santidad en una perfección del comportamiento humano. Por eso la Biblia dice que los cristianos somos santos. Ahora uno se hace la pregunta: ¿cómo la Biblia puede decir que yo soy santo? Pero la Biblia te llama santo. Perfeccionar a los santos. Usted ya no es un pecador, usted es un santo si es creyente. El problema es que es un santo que está partido por dentro y que necesita ser remendado, que necesita ser restaurado. Porque es que mire, la palabra santidad en la Biblia viene del griego agios, que significa ser separado. ¿Ser qué? Apartado. ¿Qué es un santo? Un santo no es alguien que es perfectamente y moralmente perfecto. Un santo es alguien que Dios ha tomado y lo ha separado. Eso es. ¿Ven la diferencia? Pensamos que un santo es el que se comporta, es una persona que tiene un comportamiento perfecto. Cuando le dice no, santo simplemente es alguien que Dios ha tomado con su gracia y lo ha separado para él. En el Antiguo Testamento se hacía eso. Dios decía: yo quiero que me separen los sacerdotes, sepárenme en esta tribu para mí. Dios separaba esa tribu para él. Sepárenme en estos utensilios para mí, es decir, no lo mezclen con los utensilios corrientes. El pan de la preposición, sepárenlo para mí, no lo mezclen con los otros panes. Agios, eso está separado, está consagrado, es santo. No porque sea diferente en esencia, porque la esencia del pan es la misma, del que está separado y del que no está separado. Pero lo que hace la diferencia es quién lo separó. Es que Dios ha decretado una separación y Dios ha dicho: sepárenme a estos hombres y mujeres para mí, ellos son santos. ¿Sí o no? Pero nosotros estamos hechos del mismo material que la gente del mundo, ¿o no? Del mismo material que el que no conoce a Jesús. El problema, la gran diferencia es que nosotros hemos sido separados y Dios está haciendo un proceso en nosotros para hacernos cada día más santos. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de la santidad, y esto lo hemos enseñado en discipulados, y me parece que es súper vital cuando hablamos de santidad explicar estos dos conceptos. Hablamos de la santidad en dos términos. Lo primero es la santidad posicional. ¿Y qué es la santidad? Porque hablamos de santidad posicional y de santidad vivencial. Cuando la Biblia nos enseña de la santidad, nos muestra estas dos cosas. Hay santidad posicional y hay santidad vivencial. Hablemos primero de la santidad posicional. ¿Qué es la santidad posicional? Esta habla de la manera como Dios nos ve en Cristo. ¿Por qué somos santos los cristianos? ¿Por qué somos santos? Porque Dios nos ve a través de Cristo. Dios nos ha separado, y a los que ha separado, ¿cómo los ve? Los ve a través de la sangre de Cristo. Dios coge la sangre de Cristo y la pone sobre nosotros, y Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Estamos cubiertos, estamos bañados por la sangre de Cristo, que nos ha lavado, y eso es lo que permite que Dios nos vea, porque de lo contrario Dios no podría ni vernos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario cuando estaba cargando todo el pecado? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre le dio la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba manchado de pecado. Porque Dios con sus ojos santos no puede mirar el pecado.
Por lo tanto, para que Dios nos pueda mirar a nosotros, tenemos que estar bañados por la sangre de Cristo. De resto, Dios no podría ni siquiera mirarnos ni escuchar nuestras oraciones. Entonces, cuando hablamos de santidad posicional, hablamos de la santidad que tenemos en Cristo, en la posición que tenemos en Cristo. Por eso se dice posicional, porque estamos en Cristo, estamos metidos en Cristo, estamos posicionados en Cristo, y Dios nos ve a través de Cristo. La palabra agios significa que ya no somos de la masa humana sin salvación, que ahora hemos sido tomados de allí, de todo este mundo que no tiene salvación, y hemos sido apartados para el Señor, que ahora le pertenecemos a Dios, que somos posesión suya, comprada a precio de sangre. Por eso la Biblia dice que somos pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios a precio de sangre. Dios lo compró a usted si es creyente. Usted está comprado por Dios. ¿Y cuánto le costó a usted a Dios? La sangre preciosa de Jesucristo. Un costo muy alto Dios ha pagado por cada uno de nosotros. De hecho, la palabra redención significa eso, porque la Biblia dice que somos redimidos. La redención es cuando alguien venía y pagaba por un esclavo y decía: yo pago. ¿Cuánto vale este esclavo? No sé, $1.000.000. Lo pagaba y le decía al esclavo: te puedes ir, eres libre, yo pagué tu deuda. Eso es redención. Hemos sido comprados, le pertenecemos a Dios a precio de sangre. Por favor, busque Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Bueno, si tiene alguna pregunta la puede poner ahí en el chat de YouTube, que yo aquí estoy conectadito y puedo ver lo que escriben. Hebreos 10, vamos a leer del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. En esa voluntad, ya estamos ahí, Hebreos 10, del 10 al 14. Hebreos es muy especial para hablar de estos temas. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, somos santificados mediante ¿qué somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ojo, hecha una vez, ¿y para qué? Y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote entraba día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Ojo, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, hablando de Él, de su sangre, de su cuerpo, de su muerte, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Oh, ¿cómo así? Hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Y es que si eran santificados ya no eran perfectos para siempre. No. Los cristianos somos santos imperfectos, pero mediante la ofrenda de Cristo somos hechos perfectos para siempre. Pero ¿cómo así? ¿Perfectos para quién? ¿Perfectos para quién? Para el Padre. Oh, este es impresionante, porque con una sola ofrenda, hablando de su cuerpo, de su sangre, hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Oiga, porque esto tiene mucho nivel y mucho voltaje. ¿Alguien se puede pegar de esto para muchas cosas? Pero es que la Biblia lo dice. Con una sola ofrenda, con su sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Está haciendo un contraste entre la ofrenda del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Dice que los sacerdotes todos los días ofrecían sacrificio por los pecados, pero no lograban la remisión total. Pero Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo, ofreció su sangre e hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, a los que han sido separados, a los que han sido apartados para Dios, el agios, al que ha sido separado, a esos les puso su sangre y los hizo ¿qué? Perfectos para siempre. ¿Usted se ve perfecto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Usted se ve perfecto? ¿Usted se ve perfecto? ¿Usted se ve perfecto? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Quién nos ve perfectos?
El Padre. Esto es muy, cuando uno habla de gracia, hay gente que no va a entender esto. Y hay gente que esto le va a atacar como su sentido religioso y su sentido teológico raro. Porque es que la Biblia está diciendo, ¿sabes qué? Dios a vos ya te ve perfecto. Ya te ve perfecto. Si no fuera así, usted ni siquiera podría sentar en esa silla. Si no fuera así, yo no pudiera predicar. Si no fuera así, no podríamos estar delante de Dios. Porque Dios no puede contemplar a nadie que no sea perfecto. ¿Qué hizo Jesús? Nos presentó perfectos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Lo que Dios ha hecho, eso se llama la imputación en términos teológicos. ¿Y qué es imputar? Que la justicia de Cristo, porque en la cruz pasaron dos cosas. Cristo no solo murió por mí, sino que Cristo vivió una vida santa para que cuando yo lo acepte a Él, su santidad, su vida perfecta me sea imputada, me sea colocada, su santidad sea abonada a mi cuenta. Entonces cuando Dios ve mi vida, ve la vida de Cristo. Hermanos, si no, no pudiéramos ser cristianos. De eso se trata el pacto de la gracia, de que estamos en Cristo, hemos sido hechos perfectos delante de Dios. Y cuando Dios nos ve, Dios se agrada de nosotros porque se ha agradado de Jesucristo, del Hijo. Estamos en Cristo. Cuando me identifico con Cristo por la fe, recibo todos los beneficios de la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, hermano, la gracia no tiene límite. Por eso dice de las riquezas de la gracia de Dios, el cual hizo sobreabundar. O sea, es que la gracia de Dios es impresionante. Por eso hay gente que puede abusar de la gracia. Sí, hay gente que puede abusar de la gracia de Dios, que puede decir, ay, yo ya soy perfecto, entonces pues voy a pecar porque Dios ya me ve perfecto. Y eso se llama abusar de la gracia de Dios. Como esta secta Creciendo en Gracia, que inclusive su líder, ¿cómo es que se llamaba? Manuel de Jesús Miranda era. Él murió de cirrosis porque se dedicaba a tomar trago y mantenía con mujeres y todo. ¿Por qué? Como Dios ya lo perdonó, entonces él puede vivir la vida que sea. Pero eso es una teología incorrecta. Sí, al verdadero creyente Dios ya lo perdonó, pero el verdadero creyente le es sembrado un temor de Dios que no le permite pecar con libertad. ¿Cuántos de aquí han pecado? A ver, no levante la mano porque no vamos a exponer pecados, pero dígame si usted no ha pecado con ganas. Que usted un día dice, voy a pecar. No, y literalmente que lo cogió una habilidad y usted, ¡tum!, pecó. ¿Cómo se siente? Mal. Cuando usted, y no es, créame, no estoy hablando, o sea, digamos cualquier pecado. Por ejemplo, que usted llegó y se enojó y no sé, le gritó a alguien ¿cómo se siente usted después? Dice, uy, ¿cómo soy de macho? No, uno se siente mal. Porque si usted se siente bien, entonces usted no es cristiano, el Espíritu no está dentro de usted. Porque el verdadero creyente cuando peca se siente mal. No puede pecar y seguir siendo el mismo. El Espíritu Santo lo contrista, lo humilla. Le dice, mira, estás actuando mal, estás deshonrando a Dios, estás abusando de la gracia que te ha sido entregada. ¿Cuál es el tema? Que Dios ya nos ve perfectos. Cuando Dios te mira, Dios te ve perfecto en Cristo. Cristo limpió nuestro pecado y nos separó para Dios a costa de su propia vida. Miren el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Dios nos ha hecho perfectos con una sola ofrenda. La ofrenda de Cristo nos hizo perfectos, ojo, una vez y para qué. Una vez y para siempre. Cristo no tiene que volver a venir a morir por tus pecados. ¿Qué hacemos los cristianos cuando pecamos? Que nos duele el corazón, pedirle perdón. Pero Cristo no vuelve y baja y muere en una cruz. No, Cristo ya murió en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo murió en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Así que cuando tú pecas, tú vas y pides perdón y le dices, Señor, lávame con tu sangre. Y esa misma sangre que fue derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario sigue limpiando tus pecados hasta que estés en el cielo. Porque fuimos
hechos perfectos con una ofrenda una vez y para siempre. Toda ofrenda, ¿recuerdan que toda ofrenda a Dios tenía que ser perfecta? ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento Dios se enoja por allá en Malaquías y le dice: ustedes vienen a ofrecerme esos terneros todos chuecos, todos viscos, ¿sí? Llegaban con esos terneros así como con ojitos consentidos contrarios, como que como que decían: ¿qué le llama al Señor? Pues ahí está ese ternero que no da ni leche, ese ternero que camina todo cojo, llévate eso para la iglesia. Como los hermanos que dicen: pastor, aquí le traje esta mesa que no la uso, una mesa toda chueca y una pata, ¿para qué trae? No. O sea, no, el Señor dice: si me van a ofrecer un sacrificio, tráigame algo bueno. No traiga lo que usted no usa, lo que no le sirve. Si usted va a dar algo de algo perfecto, decía Dios. Y Dios regaña por allá al pueblo y le dice: vaya, ofrézcale eso al líder, vaya, ofrézcale eso al gobernador, a ver si se lo acepta y si atreven a traerme eso a mí. Entonces, ¿por qué? Porque los sacrificios de Dios, hermano, cuando alguien le presentaba un sacrificio a Dios, si era un ternerito, si era algo, tenía que ser perfecto, con los deditos perfectos, todo perfecto. La ofrenda tenía que ser perfecta. Por eso el único que pudo morir por nuestros pecados fue Cristo, porque Él era perfecto, Él es perfecto. Ninguno de nosotros, ninguna persona, ningún ser humano puede salvar a los hombres. ¿Por qué? Porque ninguno es perfecto. Entonces, esa ofrenda perfecta lo que hizo fue perfeccionar a los escogidos. Miren Efesios 1:4, apúntelo, yo se lo leo. Asimismo nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. No, búsquelo, es que búsquelo, porque yo sé que alguno aquí está con este mensaje como: uy, en serio, ¿cómo así? Venga, usted que está hablando ahí, porque eso está como extraño. No, búsquelo para que usted vea que no soy yo, es la Biblia. Mire lo que dice Efesios 1:4. Pero no deje Hebreos, póngale a Hebreos allí algo. Bueno, ya lo dejó listo, ahorita lo busca. Asimismo nos escogió en Él, hablando de Cristo, porque está hablando del texto de Cristo, antes de la fundación del mundo. Esto es otra carne de teología que hay que maciar. ¿Para que qué? Nos escogió en Cristo para que fuéramos ¿qué? Santos y ¿qué? Sin mancha delante de Él. ¿Cuántos de aquí son santos y sin mancha? A ver, voy a hacer dos preguntas. Delante de sus ojos y delante de su familia, ¿usted es santo y sin mancha? Delante de sus ojos, siendo honesto, ¿usted es santo y sin mancha con usted mismo? Delante de su familia dice: uy, qué ejemplo, no, este muchacho es un cristiano intachable, nunca se enoja acá en la casa, uno lo manda y obedece de una. Este muchacho no hace sino orar, leer la Biblia, eso se levanta y va a ir levitando, porque este muchacho es un ejemplo. ¿Cuántos son santos? O sea, no se le pasa un mal pensamiento, no se le sale una mal palabra. No. ¿Cuántos son así? Levante la mano el que es así, levante la mano el que es así. ¿Hay alguien aquí así para llevármelo para mi casa un rato, un mesecito para que nos enseñe allí? No, ninguno. Entonces, ¿por qué dice el texto que somos santos y perfectos? ¿Delante de quién? De Dios. Wow. Es que esto tiene mucho nivel. Esto que nos dice Efesios, esto tiene mucho contenido. Somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ve en Cristo. Dios, haga de cuenta estas gafitas. Si Dios nos viera sin estas gafitas que son la sangre de Cristo, solo nos mira y no acaba. Nos mira y usted no sé si ha visto esas armas que en las películas que ¿cómo se dice? Que pulverizan, ¿no? Y se vuelve añicos. Si Dios nos mira sin Cristo, nos vuelve añicos. Entonces, ¿qué hace Dios? No nos mira. Por eso es que Dios al mundo le da oportunidad. ¿Cómo le da oportunidad? Dejándolos, ni siquiera lo mira. Pero cuando alguien viene a Cristo, ¿qué hace? Se pone las gafas y Dios nos ve en Cristo. Entonces Dios nos ve perfectos, porque nos ve en Cristo. Eso nos va a ayudar mucho cuando el diablo viene y nos culpa, o cuando familiares de nosotros que son muy buenos para juzgar empiezan. ¿Cuántos tienen familiares así? Es que cristiano,
Véalo yendo a una iglesia. ¿Cuánto lleva usted? 10 años y véalo cómo habla. Vea lo que hace. Eso no es digno de ser cristiano. Y eso que es líder. Y eso es que ayuda. Y eso es que canta. Y es que sirve en la iglesia. Las mismas palabras del diablo a veces hablando a través de los familiares de uno, que uno los ama, ¿no? Usted no les vaya a decir, el diablo está hablando a través de uno. No. Pero realmente el que acusa es Satanás. Él es el acusador. Él es sí, la palabra diablo significa acusador. Entonces el diablo te acusa. ¿Y cuál es el alivio para la acusación? La gracia. ¿Para qué sirve la gracia? La gracia es el alivio para la acusación. Porque tú vas y le dices, Señor, perdóname por mi pecado, no soy el mejor cristiano, no soy el mejor hijo. Y entonces Dios te perdona y el diablo no te puede acusar más. Porque Dios te ve a través de la sangre de Cristo. Porque el diablo va a empezar, ¿no? A susurrarte cosas. ¿Será que Dios sí te ama? Yo no creo que Dios te ame. Mira cómo mira todo lo que hay. Yo creo que el Señor ya se olvidó de usted hace rato. La culpa, la acusación. Y eso lo que hace es que los cristianos se llenen más de culpa y se alejen más del Señor, porque esa es la función de Satanás, alejar a la gente de Dios. Y a veces nosotros como creyentes somos parte a veces le ayudamos al diablo. En serio, ¿sabe qué hacemos como creyentes? Le ayudamos al diablo. Empezamos a acusar, ¿no? A acusar a la gente. Y en lugar de restaurar a los santos, los terminamos de matar. A mí me gusta cuando llega alguien con una buena actitud y le dice, pastor, mira, oremos por fulanito, mira que lo veo que está como tomando, por ahí subió unas fotos con cerveza al perfil. Yo no me aterro. ¿Por qué yo no me aterro? Porque el ser humano por naturaleza es pecador. Que a mí me digan que un cristiano lo vieron normal. No es que sea normal, es un pecado, no me hagan malentender. Pero yo digo, hay que orar por ese cristiano para que el Señor lo restaure. Y hay que reprenderlo, hay que llamarle la atención, sí, pero en amor. Sino que es que hay hermanos que tienen una actitud muy incorrecta. Una cosa es que vea, pastor, oremos por el hermano. Yo estoy orando por él, yo lo vi, lo aconsejé, me senté con él y le dije que eso estaba mal, que buscáramos al Señor, que oráramos, que ayunáramos. Qué actitud tan bonita. A diferencia del hermano que es tan santo, ¿no? Aleluya. Pastor, es que si vieran lo que yo vi a ese hermano hay que reprender. Pastor, es que sí, que son así acusadores, que son así, matan a la gente, que no tienen un corazón de gracia con las personas. Todos aquí tienen rabo de paja. Por eso la Biblia dice, si alguno fuere sorprendido en una falla, ustedes con espíritu de mansedumbre restáurenlo, no sea que tú también seas tentado. Porque hay gente muy acusadora, porque claro, se siente muy fuerte, pero déjame verte en unos años, a ver si vas a estar igual de fuerte o también vas a vivir tus bajones espirituales. Y cuando te bajonees y empeces a ofender al Señor, si tú eras uno de los que criticaba a los otros, ¿cómo te va a ir? ¿Sabes qué va a decir la gente en vez de restaurarte? Claro, es que tenía que en algún momento, porque es que vas a recibir, te van a pagar con la misma moneda. Por eso la Biblia nos invita a restaurar. Cuando usted ve a alguien en pecado, primero entienda que todos aquí tenemos una naturaleza caída, una inclinación a la maldad, y que hay momentos en nuestra vida donde nos desconectamos por Dios y nos desanimamos espiritualmente, donde pecamos. Y es ahí donde necesitamos a gente orando, a gente ayudándonos, a gente que nos diga eso está mal, vamos a orar, vamos a corregir eso, a gente que esté ahí pero para ayudarnos, no para matarnos. Algunos hasta le dejan de hablar. Pastor, no le volví a hablar a ese hermano, no le volví a hablar. Ojo con eso. Ojo con eso. Un hijo de Dios entiende que la ira de Dios que había sobre su vida y sobre los otros cristianos fue satisfecha en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Que Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos pecado. ¿Cómo nos ve Dios ahora? ¿Cómo nos ve Dios? Como si nunca hubiéramos pecado. Por eso dice que echará los pecados al fondo del mar y nunca se acordará de nuestros pecados. Dios no es como nosotros, ¿no? Como cuando uno pelea con la esposa, o como cuando la esposa pelea con uno. Va uno, yo. ¿Usted se acuerda que por allá en el 2015 me hizo la misma?
Ay, ni hablar del 2010 y el 2008 y cuando nos casamos en el 98 también. Dice, uy, qué memoria tan prodigiosa. No, y a veces tenemos una memoria para recordar las ofensas, pero ¿saben una cosa? Cuando Dios nos perdonó, nunca me se acuerda de los pecados. No es que Dios tenga mala memoria, es que simplemente lo que eso quiere decir es que Dios borra, como lo que hay ahorita en el datacrédito, borrón y cuenta nueva. Usted paga y lo borran, nunca más aparece en el historial. Borrón y cuenta nueva, dice Dios. Ah, pero es que se fue un violador, un matador, como Pablo, ¿no? Que fue matador de cristianos, o como el ladrón de la cruz. ¿Qué dice Dios? Pues si fue o no fue, yo ya no me acuerdo. Eso no reposa en el historial jurídico. Lo que reposa es que esa persona es santa. ¿Cómo no? Por eso es que se llama el mensaje gracia abrumadora. ¿Cómo nos da a nosotros de duro saber que eso pueda pasar? Que Dios sea capaz de perdonar para siempre nuestros pecados y vernos santos en la persona de Cristo. Su sacrificio fue eterno, hecho una sola vez y para siempre. Nunca, versículos 17 y 18, ojo pues, Hebreos 10, miren esta perlita que hay en Hebreos 10, 17 y 18. Miren esta perla que hay ahí. ¿Qué horas son? A ver. Bueno, miren esta perlita para ir avanzando, que ya me quedan 10 minutos. 17 y 18. Y añade, y nunca más, ojo, me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Ven lo que decíamos? Miren el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe qué está diciendo Hebreos? Que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero un verdadero cristiano entiende, para poder entender la gracia en la dimensión que la gracia es. A una vez se le da susto predicar de estas cosas, porque no falta el que coge y empiece a abusar de la gracia. Ay, si Dios ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, pues pequemos, igual ya me perdonó. Entonces Dios me va a perdonar todo lo que yo haga de aquí en adelante. Venga, yo le hago una pregunta. Vamos a poner caliente aquí esto. Si quiere me escribe por el chat ahí en YouTube. A ver, ¿quiénes hay por acá? A ver, no están diciendo nada los de YouTube. A ver, poner caliente esto. Si usted dice, voy a pecar mañana, ¿Dios lo perdona? Me estoy arriesgando, porque uno no debe predicar de estas cosas, porque eso es caliente. ¿No? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano y que digan, no, Dios no lo va a perdonar, porque mire, hermano, yo les voy a decir algo. Dios siempre nos va a perdonar. Siempre. El problema es que no hemos hablado de algo muy importante aquí, y es la disciplina de Dios sobre sus hijos. Porque cuando hablamos de gracia, no podemos dejar de hablar de la disciplina. Claro, usted puede decir, yo voy a pecar mañana. Pregunta, ¿y si Dios no lo deja? ¿Ah? Porque Dios puede enviar algo y disciplinarlo. Ah, sí, está muy avispado, va a pecar mañana. Pues Dios hace algo, lo enferma. Usted no se puede parar de la cama. Sí, hace algo Dios. Se las inventa Dios, lo disciplina. O si Dios lo deja, créame que si lo deja, le va a aplicar una disciplina al Señor, porque usted está pecando deliberadamente. Es que no es tan sencillo como lo que dice Creciendo en Gracia. Sí, Dios, o sea, ellos tienen parte de la verdad. Dios te perdona para siempre, pero Dios trata con tu vida, Dios trata con tu corazón, porque Dios aborrece nuestro pecado. Y Dios no nos va a dejar pecar deliberadamente. Y Dios se va a interponer en nuestra vida para que no pequemos. Y si nos permite pecar, nos va a disciplinar
para que dejemos de hacerlo. Como un padre. Ah, sí, se quiere ir para la fiesta. O se quiere ir, no sé, se quiere ir a tomar. Que el hijo le diga a uno, me quiere ir a tomar. Pero si lo hace, usted va a tener unas consecuencias. Si lo hace, va a tener unas consecuencias. Hay una disciplina. Como cuando uno le dice a los hijos, si usted hace eso, lo disciplino. Y el hijo lo hace. ¿Qué hace uno? Lo disciplina. Como lo que hacen en la alabanza. Si usted no ve el discipulado, lo disciplinamos. Si no ve el discipulado, ¿qué hace? Lo disciplinan. Sencillo. Porque si no lo disciplinan, después los demás dicen, no, ¿qué va eso? Todos no los podemos pasar por la galleta, porque si no disciplinaron a fulano, a mí entonces tampoco lo voy a hacer. Y entonces, no, Dios es muy serio. Entonces escuchen, una cosa es la gracia y otra cosa es la disciplina. Y la disciplina de Dios puede llegar al punto que si Dios quiere, le quita la vida a alguien. Si Dios quiere, le quita la vida a alguien. Y eso es disciplina. Muy bien. Entonces, esta verdad de que Dios nos ha perdonado nuestros pasados, presentes y futuros aplica solo para los que han creído en Jesús, los que han nacido de nuevo. Aplica para el que ha nacido de nuevo y que la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios le guarda, porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que le guarda para que no peque, no puede pecar. ¿Por qué? Porque hay algo que lo imposibilita. Internamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios están trabajando para que la persona no peque deliberadamente. Y también aplica para los que tienen una teología clara del poder destructivo del pecado. Hermano, el pecado es destructor. El pecado es como comer cianuro. El pecado destruye la vida del creyente y destruye la relación con Dios. Pero ¿para qué me sirve esta verdad de la gracia de Dios? Para entender, primero, escuche, que nunca vamos a dar los estándares de Dios. Nunca. Es decir, por nuestras fuerzas nosotros nunca podemos alcanzar el estándar moral de Dios, que es ser perfectos. Usted nunca en sus fuerzas va a ser perfecto. Nunca. Nunca. Esta verdad nos sirve para que nos quitemos la máscara, y sobre todo aquellos que se creen muy espirituales, que se creen muy santos, se quiten la máscara y se vuelvan vulnerables. Nos tenemos que volver vulnerables, nos tenemos que mostrar como somos. Por eso a mí también me gusta hablar aquí de cómo soy yo. Yo aquí no vengo como, no, con esa pinta de pastor súper ungido. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, hermanos. Siento la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Aquí hay algo. No. Esto no es para extraterrestres, ya. No. Somos humanos, somos santos imperfectos, somos santos remendados. Cuando alguien me dice, yo tengo problemas en mi hogar, discutimos mucho con la esposa, yo le digo, yo también, pero hemos aprendido esto y esto. Pastor, es que a mí a veces me da una rabia, a mí también. Sí, pues. Pastor, a veces no sé administrar el dinero. Yo tampoco a veces. Pero vamos a la Biblia. Claro, ¿qué pasa? Que uno, a medida que crece en la vida espiritual, uno va madurando en su manejo de las finanzas, va madurando en su relación con su esposa, va madurando. ¿Sí me entiende? Pero necesitamos ser claros, hermanos. Somos santos partidos. Todos aquí, todos los que cantan aquí tan bonito, todos los que lideran un grupo, todos, para que usted se quite esa idea, ¿no? De pensar que es que los líderes y los ministros de la iglesia, no, como es un líder, le voy a fiar el champú de Jambal. Le sugiero que primero consulte Datacrédito. No mire si es líder o no. Consulte a Datacrédito, que es más fiel, para decirle si paga o no paga. Consúltele el historial. Entonces quitémonos esa idea de la cabeza, que la gente en la iglesia es como tan intachable. No, hermano, no. Aquí ninguno. Yo que los conozco a todos, claro, hay gente que, el Señor ha ido formando y tiene una madurez espiritual. Y hermanos, son muy responsables y serios con sus vidas espirituales. Sí, claro. Porque es que ese es el camino del creyente. Y hacia allá tenemos que ir. A ver si me queda tiempo, porque es que me quedó un punto por fuera muy importante. Seamos vulnerables. Muchos cristianos caminan en la vida
tratando de con su conducta agradar a Dios. Claro, tenemos que agradar a Dios, tenemos que buscar agradar a Dios, pero escuche, Dios ya está agradado de nosotros porque nos ve en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí pasemos al segundo punto. El segundo punto es la santificación vivencial. Voy a hacer corto, me quedan 7 minutos de predicación, voy a hacer corto en este segundo punto. La santificación vivencial. La santificación vivencial. ¿Qué es la santificación vivencial? Es la santificación que se evidencia. Es que Dios me hace como me ve. ¿Soy claro? Dios me ve en Cristo. Ahora, ¿en qué se ha comprometido Dios? En transformarme a la imagen de Cristo. Por eso un cristiano, a medida que más años pasa de cristiano, que más pasa con la palabra de Dios, en discipulado, en comunión con la iglesia, en comunión con el Señor, va madurando y se va haciendo más santo. Dios nos ve perfectos en Cristo. Ahora la meta de Dios es hacernos perfectos. Es hacernos perfectos. Hebreos 10 de nuevo, ahora del 15 al 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el pacto de la gracia. Después de aquellos días, dice el Señor, haré un pacto con ellos, el pacto de gracia, donde pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Miren, en el pacto de la ley, que era antes de la gracia, la santidad actuaba muy diferente. La santidad en el pacto de la ley era perfección moral y de comportamiento y de conducta. Una persona era santa porque se caminaba pues, y por eso el pacto de la gracia no santificaba a nadie, porque nadie podía alcanzar los estándares de Dios en su propia fuerza. Pero el pacto de la gracia tiene unos componentes muy diferentes, y es que Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro del creyente para que por medio de la palabra y del Espíritu Santo la ley de Dios, los mandamientos de Dios sean grabados en nuestra mente y puestos en nuestro corazón. Es decir, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para hacernos como Cristo. Por eso dice la Biblia, para perfeccionar a los santos. ¿Qué está haciendo Dios? Perfeccionando. ¿Qué está haciendo Dios? Remendándonos. Amén. Esa es la santificación vivencial, que se evidencia, ya no es posicional, ya no es como Dios me ve, sino como los demás me ven. Los demás empiezan a ver a Cristo en mi vida, los demás empiezan a ver el fruto del Espíritu en mi vida. Amén. ¿Sí o no? Esa es la santidad vivencial, donde la gente empieza a ver el cambio de carácter, de temperamento, de conducta, y eso es producto, resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En Cristo Dios nos ve santos, pero por el proceso de santificación del Espíritu Santo y la palabra, Dios nos hace a la imagen de Jesús. Como dice Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para que sean como el varón perfecto, como Cristo, para que lleguen a la estatura de Cristo. La pregunta es, de la estatura de Cristo, ¿cuánto has alcanzado? ¿Cuánto has avanzado? Amén. El Espíritu Santo trabaja lo más profundo del corazón, de las motivaciones, del pensamiento, de las convicciones, para poder generar un cambio en el corazón que se evidencie en el comportamiento. Por eso dice la Biblia, escribiré mis leyes en sus corazones y haré que anden en mis caminos. Amén. Miren Ezequiel 26 y 27, hablando del pacto de gracia. No lo busques, se lo leo. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, hablando del Espíritu Santo. Les quitaré el corazón de piedra que tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi Espíritu Santo en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Lo que no podía hacer la ley, la gracia lo hace. El Espíritu Santo está morando en el corazón del creyente, transformándolo, cambiándolo. ¿Cuántos son diferentes? ¿Cuántos han cambiado? Eso sí podemos decirlo. Cuando usted llegó a Cristo, usted estaba lleno de muchas cosas, pero ahora en Cristo Dios lo ha santificado. Usted ha avanzado, usted ha sido restaurado en muchas áreas de su vida, ¿o no? Que todavía le queda mucha tela por cortar, ¿sí o qué? ¿Cuándo seremos perfectos? ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en el cielo. Allá si usted le puede fiar jambal al que quiera, que allá todos le pagan.
¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en el cielo. A veces nosotros nos enfocamos tanto en la conducta de la gente cuando el problema de la gente está en el corazón, no en la conducta. Es que usted cambie su conducta. ¿Sabe que tiene que cambiar? El corazón. Y ese cambio lo hace el Señor. Por eso ore para que el Señor cambie el corazón. Porque cuando el Señor cambia el corazón, la conducta cambia de manera natural. Dios se enfoca en transformar nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra parte, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque la santidad no se basa en un esfuerzo humano, sino en la obra del Espíritu Santo. Pero ¿dónde ponemos nosotros la atención? En tener una profunda relación con Dios. Por favor, escúcheme esto. Si se durmió todo el mensaje, porque yo por ahí veo unos que están dormidos, otros que están chateando, yo aquí lo veo todo. Voy a poner camaritas allá al lado para ver si está leyendo la Biblia, está chateando, o si es que está durmiendo, porque hay hermanos que yo aquí leyendo la Biblia y no, está chateando. Escuchen, ¿cuál es la parte que nosotros tenemos que poner? Dedicarme a una profunda relación con el Señor. Porque cuando yo me dedico a una profunda relación con el Señor, la obra del Espíritu Santo es muy natural. Cuando usted tiene una buena relación con el Señor, cuando usted se compromete con la iglesia, cuando usted se congrega, se discipula, asiste a los grupos de conexión, cuando usted tiene su devocional personal con el Señor, su tiempo de oración, su vida de oración, la santidad empieza a fluir de manera natural. Pero cuando uno se aparta del Señor, cuando uno empieza, usted ha visto que hay hermanos que van a la iglesia como que cuando se acuerdan, ¿no? Ay, hoy es domingo, ay, hace 2 meses que no voy. Claro, es que el domingo pasado merqué, el domingo antepasado fue a la ciclovía, el domingo antepasado vino mi tía y nos iban a comer un helado. Ay, no, yo voy a ir a la iglesia a ver si empato por lo menos, ¿no? Cuando usted vive una vida espiritual desordenada, usted no va a crecer en santidad. No va a crecer en santidad. ¿Cuál es nuestra parte? Meternos con Dios. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo empieza. Porque recuerden, lo hemos predicado, alimenta el Espíritu. Porque cuando usted alimenta el Espíritu de Dios empieza a fluir y a tomar control y a vivir usted en santidad, una santidad vivencial. Entonces, a medida que pasa esto, que experimento esa santidad vivencial, primero soy libre del poder destructivo del pecado. Empiezo a evitar las consecuencias, el dolor del pecado. Me siento más feliz y pleno, porque ¿sabe qué hace la santidad? La santidad te hace sentir feliz y pleno, porque estás agradando al Señor. Entonces cuando tú empiezas a vivir una vida santa, tú te sientes lleno. Cuando no estás viviendo en santidad, aunque Dios te vea santo, tú te sientes mal. Se te va la paz, se te va el gozo, se te acaban las fuerzas. Pero cuando tú tienes una santidad vivencial, eso te revitaliza por dentro. Hoy en día que la gente busca estar bien, sentirse bien, ¿sabes cuál es la mejor manera de estar bien? De verse bien, de verse radiante. Viva en santidad. De tener el gozo del Señor, viva en santidad. Cuando usted vive en santidad es un vaso de honra en la mano del Señor, un testimonio genuino para que otros puedan conocer a Jesús. Y cuando usted vive en santidad, el Espíritu Santo fluye a través de su vida con poder, porque no está contristado. Él tiene el control de todas las áreas de su vida y lo va a guiar en todo. Así que quiero concluir mi mensaje con estas 2 verdades. Primero, ya no eres culpable. Sobre todo los que han crecido en esos hogares donde lo señalan, usted, por su culpa, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Esos lugares donde lo señalan, que crecen con el sentido de culpabilidad. Usted ya no es culpable delante de Dios. Usted ha sido libre del pecado. Ese es el peso de encima que Dios nos quita. Nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre por la ofrenda de la sangre de Jesucristo. Usted es limpio de pecado. Amén. Y segundo, la gracia del Señor nos debe llevar a anhelar una profunda relación con Dios, donde seamos santificados todos los días. ¿Dónde somos santificados? En la presencia del Señor. ¿Dónde somos santificados? En la palabra del Señor. En nuestro tiempo de oración, de adoración, de comunión con el Señor, todos los días somos santificados. Nunca se aparte del lugar santísimo, porque en el momento que usted aparte, usted va a ver que empieza a vivir de otra manera. Hermano, la gracia del Señor es tan grande que resulta ser abrumadora y difícil de comprender para nosotros.